Bueno, ¿con eso? ¿Sí? Bueno, mi nombre es José Marimán, ya lo dijeron al comienzo, y mi idea es hablar de autodeterminación, de acuerdo a mi propia experiencia, lo que yo he tratado de estudiar en los pasados años. Yo no estoy tan preocupado de cómo se vive la autodeterminación en comunidades mapuche en particular, sino más bien en cómo cierto sector de la población mapuche, aquellos que nosotros podemos llamar intelectuales o también activistas, piensan esta idea, ¿no? Reflexionan esta idea. Entonces lo que yo voy a tratar de hacer es un poco lo que estoy mencionando allí, ¿no? Primero voy a hablar de las ideas de autodeterminación en estos dos sectores sociales, intelectuales y activistas. Para hablar de ello voy a aproximarme a este tópico a través de un breve resumen, ¿no? De tanto de lo que podríamos llamar propuestas de autodeterminación que han emergido durante los pasados años desde los mapuches, y también un breve resumen de las ideas de aquellas personas que no necesariamente han propuesto nada en el terreno de la autodeterminación, pero sí han aportado opiniones, ¿no? Han tratado de legitimar esta famosa demanda de la autonomía, diciéndonos lo que ellos piensan respecto a eso. Bueno, mi propósito frente a esto es nada más clarificar estas ideas de autodeterminación, porque yo creo que hay un gran desconocimiento respecto de ellas, no solo en los chilenos, ¿no? Que en general me da la impresión de que cuando responden a estas ideas de autodeterminación de los mapuches, lo hacen no refiriéndose a ella en específico. Por ejemplo, muchos políticos dicen que estas ideas pretenden quebrar el Estado, dividir el Estado unitario chileno. Y en realidad no están respondiendo a ninguna, porque como vamos a ver dentro de un rato, digamos, en unos minutos, no hay nadie que esté planteando quebrar el Estado, ¿no? Chileno. Son todas demandas dentro de los márgenes del Estado. Entonces, para mí es clarificar. Pero no solo ocurre eso con los chilenos, en mi opinión también ocurre esto con los propios mapuches. Yo, no sé, he tenido la oportunidad de conversar con jóvenes, bastante jóvenes, y en general veo que ellos desconocen lo que otros mapuches han pensado, han escrito, han reflexionado sobre este tema. Entonces, mi idea era poder conversar precisamente con jóvenes para poder decirles estas son las cosas que se han hecho hasta ahora. ¿Cuál es mi tesis o cuál es mi punto de partida aquí? Mi afirmación, bueno, que los mapuches han desarrollado algunas ideas que podemos llamar autodeterministas, pero que ellas son muy precarias aún, y que si los mapuches no ponen más tiempo en pensar este tema, si no ponen más tiempo en pensar su futuro, a lo mejor, digamos, en este intento podrían desaparecer. ¿Por qué no? Ser asimilados finalmente en su totalidad por el Estado-Nación. Entonces, yo creo que este es un asunto al cual hay que hincarle el diente, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo tengo la impresión de que muchas veces los mapuches, particularmente los jóvenes de esta época, y no digo que esté mal que lo hagan, pero se dedican exclusivamente a algunos temas coyunturales. En este minuto, por ejemplo, temas relacionados a derechos humanos, ¿no? Hay gente que está presa, etcétera, etcétera. Se está luchando por la libertad de ellos o porque tengan un mejor pasar en las cárceles. Pero eso no inhibe de que las personas piensen, ¿no? Su futuro. Hay que dedicar tiempo a eso, si no lo hacen, bueno, o si no lo hacemos, lamentablemente, digamos, el futuro no va a ser próspero para nadie. Bueno, dicho esto, vamos a hablar un poco de historia respecto a este tema de la autodeterminación. Y para hablar de historia yo no quiero ir muy lejos, porque la verdad es que, primero, pese a que yo también tengo una formación de historiador, yo creo que esto no tiene mucho que ver con la historia. La historia mapuche, en mi opinión, tiene muchos quiebres, ¿no? No es lineal, ¿no? Yo no creo que se pueda, digamos, juntar algunas cosas con otras. Entonces, me he tocado con personas que dicen, bueno, la autonomía o el discurso de la autodeterminación fue inaugurado por Manuel Adulto Panguilef, que ya, digamos, en los años 30 hablaba de república indígena. Pero yo creo que el punto de partida de las personas que están hablando de autodeterminación en los 80 y particularmente en los 90 no es la experiencia de Manuel Adulto Panguilef.
¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque la generación de los 80 y 90 nunca conoció, digamos, el pensamiento de Canguilhem, a no ser por pequeñas notas publicadas en algunos textos escritos por historiadores chilenos, sociólogos chilenos, antropólogos chilenos. Nunca un trabajo de él, ni las generaciones anteriores, los viejos, digamos, entregaron esa información de manera adecuada a estas generaciones de los 80 y 90. De manera que cuando yo hablaba con gente en los 80, por ejemplo, jamás vi argumentar algo refiriéndose a lo que Manuel Aburto Canguilhem hablaba. Entonces, para mí, la historia, digamos, comienza de esta oleada, ¿no?, de exposiciones, de escritos o de reflexiones acerca de la autodeterminación de los mapuches, tiene un comienzo mucho más cercano en el tiempo. Y yo voy a ponerle como fecha primera el año 1983. ¿Qué ocurre en el año 1983? Todavía el país está viviendo bajo una dictadura. A fines de los 70, los mapuches logran articular una primera organización como respuesta a un intento de la dictadura de pasar una ley que decía algunas cosas como los mapuches desaparecerán desde el momento en que la ley se aplique, se hablaba de dividir las tierras y la gente pensaba que se le iban a quitar las tierras. Bueno, en ese contexto surge entonces, apoyada por la Iglesia Católica, una organización que se llama Centros Culturales Mapuche, y que en el momento en que da el paso para legalizar su actividad, le exigen tomar un nuevo nombre, crear un estatuto, y se pasa a llamar ADMAPU. Un congreso en el año 1983 por primera vez introduce una frase o una palabra, ¿no?, que tiene que ver con algo con autonomía. Se trata, digamos, de la idea de luchar por un proyecto histórico, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, que anterior al año 83, en general, los mapuches siempre habían actuado como compañía de otras fuerzas políticas en el escenario nacional, principalmente los partidos de izquierda, ¿no? Subordinaban su discurso, sus intereses a estos lineamientos que se originaban en estos partidos. Y estos partidos tenían la tendencia a mirar las luchas mapuche o confundirlas con un problema campesino. No recogían otras demandas, ¿no?, raramente, como la lengua, la cultura, etcétera, etcétera. Bueno, en consecuencia, esta famosa frase, si bien, digamos, no avanza mucho el problema de autonomía, porque en el transcurso de los 80 la verdad es que no se hizo nada por ponerle carne a esta demanda, al menos dejó la idea planteada allí, una idea que empezó a hacer en las cabecitas de algunos jóvenes, sobre todo de la época, su trabajo, ¿no? La gente empezó, digamos, a pensar, ¿qué era esto, no? ¿Qué era el bicho, digamos, dentro, no? ¿Qué podía ser esto de un proyecto histórico? Algunas cosas, digamos, que facilitaron el que se creara, digamos, la posibilidad de empezar a plantearse algo a partir de esta idea del proyecto histórico, tienen que ver con el hecho de que, dada la dictadura, ¿no?, la represión a los partidos de izquierda, la influencia de los partidos de izquierda en el movimiento mapuche, y particularmente las generaciones jóvenes de los 80, fue muy inferior a lo que había sido en otras épocas, ¿no?, de la historia del país. Por ejemplo, a la época de los 60, la época del comienzo de los 70, incluso con la salida de un gobierno, digamos, popular, socialista, como el caso de Salvador Allende. Segundo, a muchos mapuches, durante este contexto de formación de esta primera organización, comenzaron a tener la posibilidad o la oportunidad de empezar a salir del país, a mezclarse con otros mapuches en algunos foros internacionales, y allí se intercambian ideas. Entonces también fue una forma de recoger, sobre todo porque otros movimientos indígenas en el mundo habían avanzado mucho más en esta demanda, ¿no?, particularmente pueblos de Norteamérica, indígenas de Norteamérica y también de Europa. Y tercero, también influyó, digamos, en que se dieran algunos pasos en dirección a esta demanda, a profundizar esta demanda, a decir algo sobre esta demanda, el hecho de que alguna gente que podemos empezar a llamar intelectuales mapuches comienzan a tomar la idea, a leer sobre este asunto y empiezan a escribir sus primeros ensayos, ¿no?, sobre esta materia. Bueno, la idea, yo decía hace un rato atrás, para terminar los 80, yo decía, si bien el MAPU acunó esta idea del proyecto histórico, sin embargo, digamos, en el transcurso de los 80 no hubo nadie vinculado al MAPU, ningún dirigente vinculado al MAPU, que realmente le pusiera contenido a esta demanda. Y no quedó más que como un eslogan, ¿no?, como una idea, pero sin carne alguna.
Bueno, lo que va a ocurrir entonces es que en los 90, en los 90 en particular, van a surgir los primeros personajes, si ustedes quieren, los primeros intelectuales, los primeros activistas que van a empezar a hablar de autonomía. Yo quiero, digamos, poner unos rostros en primer lugar para que ustedes identifiquen esas ideas, ¿no? Con algunos rostros, pero vamos a hablar de esa idea un poquito. Estas son las propuestas que hay sobre autodeterminación en mi concepto, ¿no? En este minuto. Si empezamos por la primera, de la izquierda, arriba, los primeros que lanzaron una propuesta de autodeterminación o autonomía de la sociedad mapuche fue una institución que se tomó el nombre de Centro de Estudio y Documentación Mapuche Lihuen, año 1990. En el contexto de la transición a la democracia, cuando nuevamente los políticos estaban pensando en crear una nueva ley, en ese contexto la gente de Lihuen dijo, bueno, en este contexto, digamos, hay otra cosa que se puede hacer por intentar resolver este problema. Y este problema entonces, o esta idea, digamos, es la autonomía regional. En vez de hacer una ley, por favor, digamos, denle autonomía a una región en específico del país y en ese contexto entonces nosotros podemos discutir el problema con la gente allí y no a nivel nacional. A nivel nacional somos una minoría, según los censos, los últimos dos censos, o bien del 10% o bien del 5%, o en esos márgenes, pero a nivel de la región, nosotros somos entre el 20 y 25%, de manera que el peso sociológico de la población mapuche es mayor y por tanto mayor las posibilidades de que se pueda intentar resolver el problema en ese contexto. Bueno, la idea esencial de Lihuen era pedir en esa demanda de autonomía tres cosas. Ahí yo dibujaba una pirámide del poder, ¿no? Con el poder ejecutivo a la cabeza, el poder legislativo y el poder judicial, ¿no? Cada uno con una letra que lo identifica. Y abajo las regiones, ¿no? Ese es más o menos el mono, como se ordena, si ustedes quieren, la administración política en este país. Yo puse nada más 3 regiones ahí, ¿no? Abajo, pero este país tiene muchas más. Sin embargo, digamos, el problema mapuche es un problema que está concentrado en algunas regiones del país y no en todo el país. Entonces, Lihuen decía, tomemos la 9ª región como referencia, como marco territorial, planteaba ahí la creación de un gobierno autónomo, de una asamblea, al estilo de un parlamento, ¿no? Autónomo y finalmente, digamos, un estatuto de autonomía, es decir, una especie de pequeña constitución. Cuando la gente de Lihuen pensaba esto, no estaba, si ustedes quieren, creando o inventando algo de la nada. Estaba tomando como referencia el modelo español. En política, si ustedes quieren, cuando uno habla de Estado, cómo los Estados se organizan, hay un modelo que es centralista, que Chile lo copió principalmente de Francia, y un modelo federal donde Estados Unidos es, por ejemplo, el país modelo. Pero hay, a partir del término de la dictadura de Franco, un Estado intermedio, un modelo intermedio que es el Estado español, ¿no? En el cual, como digo, las regiones tienen grados de independencia para tomar medidas en asuntos propios. Ellos no pueden hacer comercio internacional, por ejemplo, pero sí en relación a cosas que son internas al territorio, donde ellos administran, ellos crean las leyes, ellos saben a quién le ponen impuestos o fijan, digamos, todas las reglas. Bueno, esa es la primera propuesta. El año 91, en el contexto de la celebración de los 500 años, Auquín Gualmapu Uculano, Consejo de todas las Tierras, también lanza, digamos, sus primeras ideas. Sin embargo, Auquín nunca puso más contenido que también colocar algunas ideas. No hay un documento específico que diga en detalle qué es lo que significa cada una de las cosas que ellos han propuesto. Pero entre el 91 y el 92 hay 2 ideas que Auquín coloca respecto al problema de la autodeterminación, que son, primero, la idea de un cogobierno, es decir, ellos dicen de que, dado que esta región, o en realidad una región más grande, que incluye la 8ª, 9ª y 10ª en ese momento, dado que hay una alta concentración de población mapuche, debieran haber 2 autoridades políticas, una chilena y una mapuche, y entre los 2 gobernar a la población, digamos, pluriétnica de la región. En 92, ellos hacen una pequeña acotación a esta primera idea, diciendo que en realidad esas 2 autoridades debían tener jurisdicción sobre
sobre un grupo étnico distinto. El intendente chileno, por ejemplo, gobernaba a los chilenos, el intendente mapuche a los mapuches. Esa es la idea en general de Auquín por esos años. ADMAPU da su opinión en la segunda mitad de los 90 con una idea muy básica, muy elemental. ADMAPU toma como referencia el censo del 92. Dicen somos el 10% de la población, por favor dennos 10% de representación en cada institución del Estado, ¿no? El Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, lo que sea, la Fuerza Armada, en fin. La propuesta entonces es muy simple, es matemática, no requiere pensarlo mucho y no hay mucha elaboración, dennos 10% de todo. Las propuestas de las entidades siguen, el año 99, hacia el extremo de abajo, ustedes pueden ver la entidad territorial Lasken Chilenache, que plantea una especie de minis a territorios autónomos, ¿no? Una propuesta nada más en el marco de los espacios que ellos cubren. Y, por ejemplo, plantea la construcción de un Consejo Territorial Laskenche y de una Asamblea Territorial Laskenche. La Asamblea seguramente elige a los miembros del Consejo, los consejos gobiernan a los laskenches. Pero es la creación de un gueto, si ustedes quieren, un poco más grande, sobre todo campesino, un poco más grande que lo que eran las reducciones, ¿no? En su momento. No pretende resolver el problema de todos los mapuches, sino en particular de un grupo. Y eso ya es un problema. Lo mismo pasa con los naches, ¿no? Algunos complementos a estas dos cosas, digamos, son las propuestas, una intervención más que hacen en 99 Auquín Gualmapuculán, pero por lo demás Francisco Huanchumilla, que piden cuotas de representación en el Parlamento. Ocán pide 2 diputados, en el contexto de 120 en la Cámara de Diputados, que no sé qué harían, la verdad es que dos personas no me parece que puedan hacer mucho. Y Huanchumilla, digamos, agrega 3 senadores y 10 diputados. Huanchumilla además habla de representación en la intendencia o en otros aparatos del Estado, así como que se elija, digamos, un representante indígena por cierto porcentaje de población. Estas son esencialmente las propuestas sobre autodeterminación. Luego de eso hay toda una discusión. Hay varias personas que destacan aquí, pero como está agarrando el tiempo vamos a ir muy rápido. Pedro Marimán aporta, digamos, la idea de que el problema mapuche en realidad no es un problema campesino, es un problema mucho mayor, urbano también, y de manera que las organizaciones están quedando desfasadas en términos de a quién representan. Deben ampliar, digamos, su arco de referencia. El 2005 sigue insistiendo con esta idea. Víctor Naguil empezó muy suavemente su intervención hablando del derecho internacional, las Naciones Unidas, para justificar esta idea, pero ya en 2005 diere a plenitud la primera propuesta que hablamos de Selligüen, ¿no? De autonomía regional. A José Ancanas aporta un llamado a la gente urbana de Santiago a volver a la zona, ¿no? Eso es su aporte más importante. Pablo Marimán, por ejemplo, es un gran sostenedor de las ideas de la identidad en su momento, y lo que aporta es una idea de que hay que cómo recuperar el pasado, ¿no? Recuperar una institucionalidad propia, etc. En ese sentido, digamos, se sitúa en una visión mucho más tradicionalista que otras propuestas o que otras ideas. El Icura Chehuelá también, digamos, en un libro para ir, Recado Confidencial, habla de naciones sin Estado, pero también mezcla las ideas de deuda histórica, que la hizo, digamos, famosa la identidad laskenche, pero no es claro lo que propone. Esa Licura no tiene una propuesta de autonomía, sino que habla más o menos de regionalización. Eduardo Corín y Marcos Valdés dicen algo interesante en el sentido de que la utopía, por decirlo de alguna forma, la utopía de los mapuches ya fue realidad, es decir, nosotros tuvimos en el pasado un gobierno autónomo antes de llegar a los españoles y por tanto no es nuestro problema luchar por eso ahora, sino más bien por una cosmovisión, es decir, algo que esté fuera del sistema capitalista, etc. Bueno, por último, 2 más personas, digamos, que han opinado sobre esto. Pedro Cayuqueo, que comienza, digamos, su entrada en esta discusión con un discurso muy fuerte, descalificando a los intelectuales que, según él, teorizan entre 4 paredes, para luego dar un paso, digamos, hacia el 2005 en el sentido de, una vez que parece se convierte, digamos, en un intelectual,
el comienzo de casi todos los que nos hemos metido en estas discusiones, hacia valorar, ¿no?, el trabajo de los intelectuales y en particular valorar algunas formas, digamos, estatales modernas de autonomía. Especialmente influye en él un viaje que hizo a Groenlandia, donde vio, ¿no?, los progresos que había hecho el pueblo inuit en relación a la autoadministración en ese país. Y Vladimir Painemal, que aporta, digamos, también un discurso en el que nuevamente insiste en el hecho de que las organizaciones están quedando desfasadas en esto de considerar como sujeto a los campesinos cuando el problema mapuche hoy día es mayor y hay que hacer algo, digamos, por incorporar a todos los sectores sociales a esta lucha. Dos cosas, digamos, así rápidas: afinidades y diferencias. Primero, la autodeterminación que promueve los autonomistas no es secesionista. Es una cosa importante, digamos, destacar, porque eso, digamos, contrarresta todo lo que ha sido el discurso oficial de este país en términos de que el país se va a quebrar si le cedemos autonomía a esta gente. En eso concuerdan todos. Segundo, que el problema mapuche se produce o refleja, digamos, un estado o condición paupérrima en que vive el pueblo mapuche. Están todos de acuerdo, digamos, no hay mapuches ricos, etc. Somos todos pobres y hay que resolver eso. Y tercero, que la situación de pobreza de los mapuches no es una cuestión que tenga que ver con otra cosa, digamos, que no sea la historia. O sea, los mapuches los empobrecieron a la fuerza, quitándole su territorio, etc. En eso estamos todos de acuerdo. ¿Algunas diferencias? Bueno, algunas propuestas son pluriétnicas y otras etnicistas. Es decir, por ejemplo, la propuesta de autonomía regional en realidad es una propuesta para toda la población de la novena región, ¿no? Se habla de que en el contexto de esa región hay que buscar, digamos, resolver el problema de la discriminación que se da por este pueblo, pero considerando a esa gente, no diciendo ustedes se tienen que ir de aquí. Hay otras propuestas, sin embargo, que son totalmente etnocéntricas. El sujeto, digamos, al cual se dirigen son mapuches y todo es para los mapuches, pero hacen difícil el diálogo con el resto de la sociedad y por tanto una salida, porque querámoslo o no, la sociedad mayor, por ponerle un nombre, es mayoritaria. Ya decíamos que aquí, en esta región siquiera, el 23-25% de la población es mapuche. Eso significa que 3/4 de la población son chilenos y sin que opinen no hay salida a ninguna cosa. Algunos argumentos respecto de la autodeterminación en relación a la diferencia tienen que ver con el hecho de que unos apelan a la tradición y otros son cívicos. Por ejemplo, el discurso de Gualmapu Bueno, hoy día es un discurso cívico, ¿no? Ahí hablan de una democracia de formas estatales, ¿no?, de gobierno o de autogobierno totalmente cívicas, ¿no?, democracia, etcétera, por medio. Otras, sin embargo, nos hablan de líderes tradicionales, de los con Machi dirigiendo todo el proceso, es decir, son propuestas bien tradicionales, de rescatar o reflotar instituciones antiguas. Ahí hay una cosa que hay que resolver, una discusión que tiene que darse. Por último, algunas propuestas están dirigidas a los campesinos, o sea, ya lo mencionamos antes, tienen como sujeto de todo su accionar los campesinos, en cambio otras piensan que hay que incluir a toda la población mapuche en esto, que ya no es más campesina, sino también es mayoritariamente urbana. Entonces, si no hacen un esfuerzo por meter a todos estos actores en un conflicto, simplemente, digamos, no hay posibilidad de salir a ninguna parte, o de presionar con mayor fuerza. Nada más para conclusión, lo que yo puedo decir, digamos, es que yo creo que algo ocurrió en el transcurso de los 90 y que no ha cambiado, ojalá no cambie, digamos, el hecho de que surgió una nueva idea que los mapuches han estado trabajando políticamente, en mi opinión, no con todo el interés o no con todos los avances que se podrían esperar, pero que significa una impugnación al Estado, ya no en el terreno de la economía, por ejemplo, somos pobres, que queremos que el Estado nos haga algo por mejorar la pobreza, o cultural, no queremos educación bilingüe, sino que se levanta un grupo en la sociedad mapuche que comienza a impugnar el Estado políticamente. Esa es una batalla que no se había dado nunca antes, desde fines del siglo XIX y gran parte del siglo XX, y eso es algo altamente valorable. Si esto se va a seguir desarrollando o no, eso, bueno, hay que dejarlo a la historia para adelante. Pero yo creo que ese sujeto, digamos, el sujeto que hoy día está cuestionando políticamente el Estado, es lo más nuevo, digamos, que ha ocurrido dentro de la sociedad mapuche. Y depende de ustedes, digamos, sobre todo los jóvenes mapuches, digamos, que esa cosa, digamos, continúe en adelante creciendo, en fin, digamos, para ver si es posible salir, ¿no?, o terminar con la situación de pueblo marginado, pueblo conquistado, pueblo dominado por los mapuches. Lo dejo hasta aquí porque parece que no estoy pasando.